Todos sabemos la historia. Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, en donde podía vivir para siempre en paz y felicidad. Pero luego el hombre de su propia voluntad decidió pecar contra Dios, lo cual trajo el dolor, sufrimiento y la muerte a un mundo que era perfecto. Y como la paga del pecado es muerte, Dios decidió enviar a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser salvos. Ese es el mensaje básico de los evangelios y es la idea central del cristianismo. Pero hay un problema. ¿Por qué Dios permitió el pecado para empezar? Si nunca hubiera permitido el pecado, no existiría la muerte. Por lo tanto, no habría necesidad de un Salvador. Si Dios es amor, ¿por qué permitiría algo tan horrible? Pues Dios no solamente permitió que el hombre pecara, sino que Él fue quien creó la posibilidad del pecado, al crear el árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego prohibirlo. Además, si Dios es omnisciente, pues Él debió haber sabido desde antes que el hombre iba a pecar, y debió haber hecho algo para prevenirlo. El pecado, entonces, cuestiona la misma naturaleza de Dios, cuestionando ciertos atributos de Dios como su omnisciencia, su amor y sobre todo su perfección. La respuesta cristiana se puede resumir en dos palabras: libre albedrío. Pero ¿realmente es tan simple? ¿No podía Dios simplemente crear al hombre de tal manera que siempre escogiera hacer lo bueno? Pues mi respuesta a eso es: ¿no se parece eso más a una marioneta que a un hombre real? Además, si uno solamente tiene una opción, ¿realmente es una opción? Por ejemplo, si yo te ofrezco una manzana e implanto un chip en tu cerebro el cual prohíbe que tú escojas cualquier otra opción que no sea la manzana, ¿el que tú escojas la manzana sería una decisión libre? Claramente no. Para que algo pueda ser una decisión, uno tiene que tener más de una opción para escoger. Asimismo, si Dios no hubiera permitido la posibilidad del pecado, lo cual no es nada más que la desobediencia, pues la obediencia no sería una decisión libre, sería una obligación, y Dios sería el peor dictador de la historia. Pero Dios no es un dictador. No obligará a nadie a obedecer, sino que nos pone el camino por delante y permite que nosotros escojamos. Toma un momento para leer estos próximos versos, por ejemplo. Como puedes ver, Dios quiere que nosotros escojamos libremente amar y obedecerlo. Pero la obediencia solamente puede ser una decisión libre si también es posible desobedecer. Ahora podemos volver a la pregunta inicial: ¿por qué Dios permitió el pecado? La contestación es para que podamos ser libres. En otras palabras, lo hizo por amor. ¿Escogerás amarlo a Él también? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lamentablemente, todos tenemos un problema. El pecado nos separa de Dios. Pero es un problema que tiene solución. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús murió para pagar el precio de nuestro pecado. Jesús entregó su vida por ti y resucitó para confirmar su poder sobre la muerte. Esa es la mejor noticia que se ha escuchado jamás. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Toma ahora la mejor decisión de tu vida. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo.
Cree en Él. Entrégale tu corazón. Vive en la fe del Hijo de Dios. Ora diariamente. Conversa con Él. Escucha su palabra. Lee la Biblia. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna.